con el poder de tu Santo Espíritu. Bendito Dios, úngenos con tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Los tres ungimientos de David. Y miremos el primero, que está en Primera de Samuel, capítulo 16. Ahí vamos a estar leyendo capítulo 16, del 12 en adelante. Primera de Samuel 16, versículo 12 en adelante. Aleluya. Primera de Samuel, permítame, lo busco aquí. ¿Dónde está Samuel? Mire, ya se me perdió Samuel. Primera de Samuel 16. Vamos a leer el versículo 12. Dice: y envió por él y lo hizo. Pero mire el versículo 1, que aquí Dios regaña al profeta Samuel. En el versículo 1 y le dice, es un regaño de parte de Dios. Como que Dios se cansó de la actitud, hermano, de este profeta llamado Samuel. Por eso, hermano, hay actitudes de profetas que pueden desagradar el corazón de Dios. Porque aquí, hermano, Samuel no paraba de llorar por Saúl. Yo creo, hermano, que nosotros debemos de llorar a alguien, a un ser querido, por cierto tiempo, pero no pasar toda la vida llorando, porque le podemos caer mal a Dios. Porque Dios, hermano, es el que pone ungüento, ¿verdad? Y sana, hermano, ese dolor que uno experimenta en el corazón. Pero aquí Samuel no estaba agradando al corazón de Dios. Y el Señor dijo a Samuel: ¿hasta cuándo? Ese a mí me suena como un regaño. ¿Hasta cuándo te lamentarás por Saúl? Le dice. ¿Hasta cuándo? En otras palabras, cansó a Dios. Por eso hay lloros que cansan a Dios. Es que no me quiere, y siempre la misma cantaleta todos los días. Dios se puede cansar. Después que yo lo he desechado para que no reine, oiga, sobre Israel. Mira la orden que le da: llena tu cuerno. Eso quiere decir que lo tenía vacío. Un profeta de Dios tiene que mantener su cuerno lleno. Pero aquí Samuel se dedicó a llorar a Saúl, ¿verdad? A lamentar la muerte de Saúl. Y durante ese tiempo de lamentación, hermanos, dejó vaciar el cuerno. Porque Samuel, hermano, tenía dos instrumentos para ungir a la gente. Tenía vasija y tenía cuerno. Cuando Dios le decía que ungiera a alguien con vasija, Samuel llenaba la vasija de aceite y ungía a alguien. Por ejemplo, Saúl fue ungido por el mismo Samuel. Y Saúl fue ungido con vasija, no con cuerno. Amén. Por eso es importante, hermano, saber de qué manera nosotros fuimos ungidos. Si con vasija o con cuerno. Entonces Saúl fue ungido con vasija, pero aquí el Señor le da una orden y le dice: llena tu cuerno de aceite y ve, te enviaré a Isaí. Pues es importante, hermano, que nosotros nos llenemos nuestro cuerno de aceite, pero también, hermano, que nosotros vayamos a lugares
o a casas o a individuos específicos que el Señor nos diga. No podemos agarrar, hermano, el cuerno de aceite y decirle, a ver, usted venga para acá, lo voy a ungir. Y si Dios no quiere ungirlo. Como oía, ¿verdad?, un testimonio de un siervo que él decía que Dios le dijo, no ores por esta persona. Yo no quiero que ores por esta persona porque es mi enemiga. Es mi enemiga. ¿Y cómo se había convertido esa persona en enemiga de Dios? Porque causaba división en el pueblo de Dios. Cuando alguien causa división en el pueblo de Dios, pone a los hermanos en contra de otro hermano, está causando división, y eso a Dios no le agrada, y uno se constituye en enemigo de Dios. Es como aquellos hermanos que son amigos del mundo. La palabra de Dios dice que se han constituido enemigos de Dios. Entonces, si son enemigos de Dios, ¿se podrá orar por ellos? Entonces, aquí Dios le dice, te voy a enviar a la casa de Isaí, lugares específicos. La unción de Dios no es para andarla regalando. No es para andar, hermano, ofreciéndola de aquí para allá. Mi esposa me contaba algo, ¿verdad? Y que una hermana llamó a otra hermana, le dijo, vete para acá, que aquí sí ministran el alma. Yo diría, manosean el alma. Porque a veces, hermano, el manoseo del alma le llaman ministración al alma. Nosotros tenemos una alma preciosa de parte de Dios y no debemos de permitir que manoseen nuestra alma, porque esta alma que Dios ha puesto en nosotros es una perla, es un tesoro de Dios, que nosotros no debemos, hermano, de permitir que nadie manosee nuestra alma, sino solamente Dios. Ni tu esposo ni tu esposa. No permitas que te manosean el alma. Amén. Porque hay muchas maneras de manosear el alma y tenemos que tener cuidado en eso. Entonces, llena tu cuerno de aceite, ve, te enviaré a Isaí de Belén. Oiga, a Isaí de la casa del pan. Porque de entre sus hijos he escogido, oiga, dentro de sus hijos he escogido un rey para mí. Lo sabía Isaí, que dentro de sus hijos Dios ya había escogido un rey para él. Por eso, hermano, quizás tú no lo sabes, pero de entre tus hijos puede ser que Dios ya escogió a alguien y que tú ni siquiera lo sabes, pero Dios sí ya lo sabe. Dios ya lo escogió y yo me imagino que Dios dice, este niño, este que yo formé en este vientre, este lo escojo para mi servicio, lo escojo para mi adoración, lo escojo para que lleve mi palabra, para que lleve mi mensaje. Hay hijos que Dios de antemano ya escogió, y tú, hermano, tenés que tener los ojos espirituales abiertos para discernir a aquel hijo que trae algo de parte de Dios. Por ejemplo, cuando Moisés fue puesto en una canastilla, ¿verdad?, calafateada por todos lados para que el agua no entrara y no se ahogara. Moisés, hermano, era un niño que Dios ya lo había escogido, ya lo había apartado.
y había puesto un tipo de gracia en él. Y cuando, hermano, la hija del faraón lo vio, se enamoró de ese niño. Incluso cuando lo llevó al palacio, lo llevó a la corte, el mismo faraón se enamoró de Moisés. ¿Por qué? Porque vio una gracia en él. Entonces tú tienes que pedirle al Señor: ábreme los ojos, Señor, porque dentro de uno de mis hijos alguien te va a servir, alguien te va a glorificar, alguien va a poner tu nombre en alto, a alguien vas a escoger tú, aleluya, para que sea tu sacerdote. Le vas a ver ciertos indicios de parte de Dios, que incluso él mismo o ese hijo mismo te va a decir: mami, ¿y por qué no vamos a la iglesia? ¿Qué está pasando, mami? A veces ese mismo hijo de parte de Dios te va a puchar a que busques a Dios. Y ahí tienes que poner atención, porque es Dios el que está llamando a ese niño. Samuel. Y Samuel corría pensando que era, hermano, el sacerdote que lo llamaba. Samuel. Y corría, hermano. Mire, ese niño tenía los oídos abiertos. Ese niño tenía los oídos abiertos. Podía oír la voz de Dios. Y la voz que oía Samuel, hermano, no era una voz fingida. Samuel. No, oía la voz del sacerdote. Dios usó la voz del sacerdote. Por eso Dios va a usar voces que tú conoces. No va a usar Dios voces extrañas, voces que tú conoces. Por eso Cristo dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen porque me conocen. Entonces, hermano, porque de entre sus hijos he escogido un rey para mí. Ay, hermano. Por eso, hermano, debemos nosotros de pedirles sabiduría e inteligencia al Señor. Señor, ¿será este cachetón que tengo aquí? ¿Será este flaco? ¿Será este chorreado? Sí, hermano, porque el Señor me dio una visión. Y no era creyente, no era cristiano yo, pero el Señor me dio una visión no siendo creyente. Vi un ojo gigante que me miraba del cielo, hermano, se reía conmigo, y de ese ojo descendía agua para mi vida. Entonces, hermano, Dios mostrándome que había sido escogido. Esta semana, hermano, comencé a hablar con uno ahí en mi trabajo. Yo le decía: mira, tú y yo estamos vivos porque Dios así lo ha permitido. Y si tú estás vivo y te ha librado de eso que tú me estás contando, es porque Dios tiene un plan y un propósito contigo, así como lo tiene conmigo. Y le dije: toca aquí, le dije, toca, sin miedo, le dije, toca. Uy, qué gran herida la que tenés ahí, me dice. Y ya le conté el testimonio, que todo el pueblo decía: ese niño no se salva, ese niño mañana muere, porque una cabeza abierta y sin, hermano, ningún hospital que lo atienda a uno, solo un centro de salud, porque eso es lo que hay en los pueblos, un centro de salud. Y ahí las que ponen son, en los centros de salud, son unas principiantes, unas enfermeras principiantes. ¿Usted se dejaría operar por una enfermera principiante? Si a veces los que tienen experiencia, hermano, dejan las tijeras adentro. Solo me cuentan que pusieron un montón de gasa
adentro, hermano, un montón de gas ahí, hermano, para tapar la sangre. Pero ¿por qué no me morí? Porque Dios ya me había escogido. Así como Dios te ha escogido a ti, de aleluya, desde antes de la fundación del mundo, el Señor ya te escogió a ti. Y si te escogió a ti, ¿no podrá también escoger a uno de tus hijos? Sea hombre o sea mujer. Y Samuel respondió, el versículo 2: ¿cómo puedo ir? Me matará Saúl, dice otra versión, me matará Saúl si se da cuenta. Dice, cuando Saúl lo sepa, me matará. Y el Señor dijo, mire, por eso necesitamos instrucciones precisas. Ya teniendo la unción de Dios, necesitamos instrucciones precisas. Porque si Dios te unge, no es para que andes ungiendo hasta el gato y el chucho, sino personas específicas que Dios te diga que tienes que ungir. Y cuando Saúl lo sepa, me matará. Y el Señor dijo, toma contigo una novilla. Novilla es una vaca joven, no es una vaca vieja. En otras palabras, una teenager. Una vaca joven es una teenager. Y di, he venido a ofrecer sacrificio al Señor. Invitarás a Isaí, oiga, al sacrificio, y yo te mostraré lo que habrás de hacer. Entonces me ungirás a aquel que yo te indique. ¿Por qué no le dio las instrucciones precisas cuando le dijo, vas a ofrecer sacrificio? ¿Por qué no le dijo en el sacrificio que estaba ofreciendo quién era? Sino que, hermano, ofreció sacrificio. Samuel hizo lo que el Señor dijo y fue a Belén. Y los ancianos de la ciudad vinieron a su encuentro temblando. Y dijeron, ¿vienes en paz, profeta Samuel? Y él respondió, en paz he venido a ofrecer sacrificio al Señor. Consagraos, venid conmigo al sacrificio. ¿A quién está diciendo? Los ancianos. Por eso, hermanos, nadie puede ir a un sacrificio a Jehová si no se consagra primero. Por eso la Santa Cena es un sacrificio. Ahí está el cordero, el cuerpo y la sangre. No podemos venir, hermano, sin antes pedir perdón por los pecados, a comer y a beber el cuerpo del Señor. Primero tenemos que consagrarnos. ¿Y cómo nos vamos a consagrar? Pues arrepintiéndonos y pidiéndole perdón al Señor y apartándonos del pecado o de lo que hemos hecho. Entonces, y él respondió, en paz he venido a ofrecer sacrificio al Señor. Consagraos y venid conmigo al sacrificio. Samuel consagró también a Isaí, oiga. No solo consagró a los sacerdotes o los ancianos, sino también a Isaí y a sus hijos, menos a David. ¿Estaba David entre sus hijos? ¿A quién consagró Samuel? A Isaí y a sus hijos. Y aún en esa consagración no le habló Dios. No le dijo quién era el escogido. Porque también, hermano, este momento o este sacrificio que Samuel iba a ofrecer también era una prueba para Samuel. También era un examen para Samuel, para ver si no cometía el mismo error que cometió Saúl.
de ofrecer un sacrificio a Dios antes de tiempo. Y Samuel, hermano, consagró también a Isaí y a sus hijos y los invitó al sacrificio. Tome nota que David no estaba ahí. Lleve el hilo. Y aconteció que cuando ellos entraron, vio a Eliab. Y mire cómo se dijo Samuel. No le dijeron, él se dijo. En otras palabras, él pensó en su corazón y se dijo: ciertamente el ungido del Señor está delante de él. Oiga, mire. Por eso, hermanos, si el profeta Samuel, que tú y yo no le llegamos ni a una uña del dedo chiquito, si él se equivocó, ¿no será que nosotros también nos podemos equivocar? ¿Qué cree usted? Por muy santo que parezcamos, por muy siervo de Dios que parezcamos, por mucho conocimiento que tengamos, porque Samuel tenía conocimiento y experiencias con Dios, y aún así se equivocó. Por eso, hermano, no pongas tus ojos, tu mirada o tu confianza en aquel que sabe Biblia, porque aquel que sabe Biblia también se equivoca. Pon tu mirada y tu confianza en el único que no se ha equivocado nunca. Su nombre se llama Jesucristo. Él no se ha equivocado nunca y nunca se va a equivocar. Pero los humanos nos equivocamos. Los apóstoles se equivocan, los profetas se equivocan, los evangelistas se equivocan, los pastores se equivocan, los maestros también se equivocan. El único que no se equivoca es el Señor. Porque es de humanos el equivocarse. Amén. ¿O no se ha equivocado usted? A diario, diría yo. Entonces Samuel, mire cómo dijo: ciertamente el ungido del Señor. ¿Cómo llegó a la conclusión Samuel que Eliab era el ungido? Porque conocía el significado del nombre Eliab. Por eso, hermanos, no basta conocer los nombres. Hay gente, hermano, que se llama Jesús y son los más pecadores que hay. Hay gente que se llama Jesús y son los peores enemigos del Señor. Por eso que nosotros no debemos de poner atención al nombre. Aquí Samuel sabía el significado de Eliab. Y cuando vio a Eliab, dijo: he ahí el ungido del Señor. Está delante de él. Otra vez lo corrige el Dios de la gloria. Hermano, ¿cuántas veces el Señor no nos ha corregido a nosotros? El que diga que nunca ha sido corregido, hermano, es porque es perfecto. Y la única manera de llegar a la perfección, dice el apóstol Santiago, es dominar la lengua. Cuando alguien domina la lengua, entonces llegó a la perfección. Pero, hermano, no hay ni uno sobre la faz de la tierra que gobierne este pedacito de carne, mire que tenemos aquí. No hay ni uno. Y si alguien dice: ya dominé esta lengua, entonces es perfecto como Cristo. Pero Santiago dice: el que domina esta lengua, entonces ha llegado a la perfección. Y no hay ni uno en Iglesia de Cristo Maganaí. No hay ni uno que domine la lengua.
Si no es chiboluda, es colorada. Me atrevo a decir, y perdónenme si mi intención no es ofender, ni en ministerio de Ebenecer no hay ni uno que domine su lengua, ni en la Asamblea de Dios tampoco, ni en los adventistas, ni los de ahí, peor. No hay ni uno, porque entonces sería perfecto y ya no podría estar en la tierra, se tendría que ir. Pero la Biblia sí dice que hombres llegaron a la perfección. Uno de ellos fue Enoc. Uno de ellos fue Enoc. Y Dios le dijo: ya no puedes estar en la tierra, mejor vente conmigo. Es el único libro de Enoc que muestra los 10 cielos. En la Biblia usted no va a encontrar los 10 cielos, pero en ese libro sí. Cómo Enoc fue atravesando cielo por cielo hasta llegar al 10º cielo. Y aconteció que pero el Señor dijo a Samuel, versículo 7: no mires, Iglesia de Cristo Mahanaim, no mires la apariencia, porque tendrán apariencia de piedad, pero carecen de la misma. Porque también Satanás se viste de ángel de luz. Dios aquí le está enseñando a su profeta y le dice: no mires a su apariencia. Por eso es que nosotros no debemos, hermanos, de dejarnos llevar por la apariencia, porque quizás te saluda, te recibe hasta con un beso y detrás de ti te mete el cuchillo. No te fijes en la apariencia de nadie. Ni porque más brinca o porque no brinca. No te fijes en la apariencia. Si no le dice ni en lo alto de su estatura. Por eso es que yo no pongo, hermano, mi mirada en los movimientos de apariencia y que supuestamente son grandes. Templos grandes y lujosos, de mármol y hasta de oro. Al Señor quisieron impresionarlo con esos tipos de construcciones. Cuando Él estaba saliendo del templo, le dijeron: Señor, mira esta belleza, mira estos templos. Y el Señor le dijo: no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Así que esos templos que están haciendo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Pero ahí están hasta vendiendo los cuadros. ¿Qué me importa a mí esos cuadros? Yo no pongo mi mirada en las apariencias, ni que hablen bonito, ni que digan cosas bonitas. Yo no pongo mi mirada ahí, sino en el único autor y consumador de mi fe, Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero el Señor dijo a Samuel: no mires a su apariencia ni a lo alto de su estatura, no mires ni lo que tiene, porque lo he desechado. Pues Dios ve no como el hombre ve. Pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira, ¿dónde? ¿Cómo vas a impresionar a Dios?
entregándole tu corazón. No tanto haciendo cosas y sirviendo, hermano, y aquí que allá, y aquí haciendo, hermano, alardes hasta de fe, resucitando muertos y volviéndolos a matar. Con eso no vas a impresionar a Dios. ¿Cómo vas a impresionar a Dios? Que tú le rindas tu corazón, que le obedezcamos con el corazón, que le alabemos, le glorifiquemos con el corazón, no con la apariencia. ¿De qué me sirve aparentarle a mí aquí, hermano, verdad? Como el que no falla. No, si el primer fallón soy yo, el primer pecador soy yo. No, eso fue lo que dijo el apóstol Pablo. No, si de los pecadores I am number one, dijo él. ¿Sí o no? De los pecadores yo soy el número uno. Así que de los pecadores usted también es el number one. Pero la noticia es que Jesucristo vino por los pecadores, no por los sanos. Esa es la buena noticia, que el Señor vino por los pecadores. Los sanos allá se quedaron en casa. Los pecadores somos los que estamos aquí. Ya metí el cuchillo, ¿verdad? Entonces Isaí llamó, hermano, pero ¿a quién presentaron primero? A Eliab. ¿Y qué significa Eliab? Pues le digo, no pongan ni su confianza en el significado de su nombre, porque a veces su nombre, hermano, pueda significar princesa de Dios, porque eso significa Sara, princesa de Dios. ¿Y falló Sara, sí o no? Entonces, Eliab era el primogénito de Isaí. El primogénito. Por eso en Dios todo es un orden. Por eso no podían poner a David de primero, porque David era el último. Entonces pusieron al primero, a Eliab. Y Eliab, hermano, solo en el gimnasio se pasaba. Tenía una figura, un buen porte, hermano, que, hermano, confundió al profeta. Por eso hay personas o personajes que pueden confundir a los profetas por la apariencia que tienen, por el porte que tienen, por la figura que tienen, por la vocación que tienen, por el estudio que tienen, por el conocimiento que tienen. Hermano, este era el hijo mayor, y como hijo mayor yo me imagino que tenía un conocimiento mayor a los demás hermanos, porque era el primero. ¿Usted sabía que el que más sufre es el primer hijo? Sí, el primer hijo es el que sufre, hermano, porque lo agarran de trapeador. Tráeme, llévame, tráeme, llévame. Mece la niña, le decían a uno, cuando la niña estaba llorando. Mece la niña. Y ahí estaba uno, hermano, meciendo la niña para que se callara. ¿Sí o no? ¿Dónde está tu hermano Abel? ¿Y acaso soy yo guarda de mi hermano? Dijo Caín, ¿verdad? Porque él era el primogénito. En otras palabras, ya estaba cansado de estar cuidando a Abel. Entonces Eliab, hermano, tenía un buen porte. Eliab Eliab es una palabra hebrea compuesta. Por ejemplo, Elí, Eliab, o sea, ahí está Elí.
que significa Dios. Por eso cuando Jesús estaba en la cruz, él decía, Elí, Elí, lama sabatani. Él estaba diciendo, Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero Elí significa Dios. Y Ab significa Padre. Por eso el nombre, hermano, de Eliab significa Dios Padre. Dios Padre. Porque Elí significa Dios. Y Ab, cuando decimos Abba, Ab significa Padre. Por eso cuando Samuel vio a Eliab, dijo, oh, aquí está Dios Padre. Entonces el Señor le dijo, no, a él no lo he escogido. Entonces Isaí 8 llamó a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel. Y este dijo, tampoco a este ha escogido el Señor. Aquí ya tenía revelación Samuel. Aquí ya no le habló Dios. Aquí ya Samuel discernió. Y Samuel dijo, a él tampoco. Por eso hay cosas que Dios nos muestra y hay cosas que nosotros debemos de discernir. Entonces aquí, hermano, Samuel dijo, tampoco a este ha escogido. Y Abinadab también es el segundo hijo de Isaí. Y Abinadab significa padre noble o generoso. Oiga, nobleza o generoso. Eso significa, hermano, Abinadab, noble o generoso. Por eso es que nosotros no debemos de poner la mirada ni en los generosos ni en los amables, porque delante de ti, hermano, pueden poner esas actitudes: nobleza y amabilidad y ser generoso. Pero ¿quién conoce el corazón? Porque, hermano, yo conozco gente que le gusta alumbrar en la calle y ser oscuridad en su propia casa. Aquí no hay ni uno, gracias a Dios. Se fueron para la luna. Pero a veces, hermano, nos gusta alumbrar allá afuera y no nos gusta alumbrar aquí adentro. Yo conozco gente, hermano, que está dispuesta a llevar a su vecino, a su vecina, y mayormente si le gusta. Está dispuesto a llevarlo al hospital, hermano, está dispuesto a llevarlo, hermano, donde el vecino o la vecina quiera, pero no está dispuesto a llevar a su cónyuge, a su esposa o a su esposo. Cuando su esposa o su esposo le pide algo, ¿cómo molestas, hombre?, le dice. Pero al vecino y la vecina, ahí sí está. ¿Cómo le llaman a esa persona? Candil de la calle. ¿Sí o no? Entonces no pongas, hermano, tu mirada ni en la nobleza de una persona, ni porque sea generoso, porque tampoco a ese ha escogido Dios. Entonces pasaron el tercero, que se llama Sama, que significa oído o el que oye. Oiga, oído o el que oye. Entonces tampoco a ese escogió Dios.
Después Isaí hizo pasar a Sama, y él dijo: tampoco a este ha escogido el Señor. Isaí hizo pasar a 7 de sus hijos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: el Señor no ha escogido a estos que yo consagré, que yo sacrifiqué la novilla a Jehová. Hice un sacrificio para consagrar a estos, y a estos consagrados Dios no los ha escogido. Quiere decir, hermano, que hay gente consagrada, y no porque es consagrada, es escogida. Porque, hermano, ese es el chambre de los judíos. Y que el Señor me perdone, no quiero hablar más de nuestros hermanos judíos, pero ellos se creen la mamá de Tarzán, y a nosotros nos tiran de los perros inmundos. Y por eso aquella perrita le dijo al Señor: Señor, pero si los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. Y esas palabras compungieron al Señor. Porque, hermano, la Biblia dice que el Señor no escogió a los consagrados, sino a lo peor del mundo. Tú no fuiste escogido por Dios por consagrado, sino porque llegaste a ser lo peor del mundo, lo que no valía nada. A eso se escogió Dios. Pues el Señor escogió lo más peor para hacer lo más mejor. Por eso, si alguien quiere ascender y, hermano, y conquistar hasta las estrellas, primero tiene que descender. Nadie puede, hermano, ser exitoso en Dios si primero no desciende, si primero no se humilla, si primero, hermano, no desciende. Si tú quieres ascender y que Dios te lleve, hermano, a conquistar hasta estrellas, tienes que descender. Tienes que ser el más humilde, el más sencillo y el más arrepentido. Pero si te la llevas de Juan Camaney, te la llevas de hermano de aquí, de allá, hermano, perdóname, no te van a llevar a conquistar. Porque el reino de los cielos es de los humildes, es de los sencillos. Dice la Biblia que los humildes heredarán la tierra. Los humildes van a heredar la tierra. Por eso Jesús se humilló hasta lo sumo, y hasta lo sumo fue exaltado. El que no se humilla, hermano, el que no reconoce su pecado, el que no reconoce su falta, no va a llegar muy lejos. El que anda exhibiendo, hermano, como Mr. T, un montón de cadenas. ¿Sabe qué es eso, verdad? Pues orgullo. Orgullo. Y apenas un anillo tengo, porque las cadenas no me gustan. Ya Cristo me hizo libre. Hay quienes, hermano, parecen Mr. T, hasta con una gran, ¿verdad? De los que echan los barcos en una gran ancla ahí de oro. Orgullo. El que tiene, mire, calladito, ni huele ni hiede, no anda sonando, hermano, tambores para que lo vean. Por eso me encanta este país. Yo puedo estar sentado a la par de un millonario, quizás hasta con tenis y shorts, y es el más millonario de aquí de esa ley, y ni cuenta me doy yo. Y ellos también se sientan a la par de un millonario, y ese millonario soy yo, y ni cuenta se dan.
¿Por qué? Porque la Biblia dice que yo soy rico. Porque Jesucristo se hizo pobre para que yo sea enriquecido. Así que tú eres rico. Tú eres rico en Dios. Entonces, hermanos, los caballos también se sientan a la par tuya y no saben que están sentados con un rico, con un millonario. Amén. Y Samuel dijo a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Aquí le sacó la verdad el profeta. Por eso los profetas tienen que sacarnos la verdad, lo que está oculto, lo que está escondido. Isaí tenía bien escondido a David. Yo imagino que lo levantaba: David, ya son las 5 de la mañana, levántate, llévate los animales al campo, para que no lo miraran. Antes que amaneciera enviaba a David al campo. Yo lo que veo que es como que se avergonzaban de David. Porque, hermano, en el matrimonio de Isaí, ¿quién había fallado? ¿Quién había fallado? La mamá. Porque el mismo David después se le reveló: en pecado me concibió mi madre. En pecado. Entonces, ¿quién falló ahí? Por eso era la vergüenza de los demás hermanos. Por eso es que la mujer de Isaí como que no se menciona. No sabemos ni su nombre. Y Samuel dijo a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: aún queda el menor. Tuvo que confesar que está apacentando las ovejas. Entonces Samuel dijo a Isaí: manda a buscarlo, pues no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga acá. Y envió por él y lo hizo entrar. Oiga, y lo hizo entrar. ¿Por qué lo hizo entrar? Como que David no quería, como que David se rehusaba. Pero, hermano, lo hizo entrar. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, hermano: hacer entrar mayormente a los nuestros, ¿verdad? Hacerlos entrar. Y mire cómo era. No se creía gabacho, era gabacho. No se pintaba el pelo, sino que era rubio de nacimiento. Ay, voy a decir algo, ojalá no me estén oyendo. Como que a un rubio había pasado por ahí, ¿verdad? Yo no sé cómo eran los otros hijos de Isaí, porque no dice que eran rubios, pero este sí era rubio. Entonces algún cancha había pasado por ahí. Como hay una canción, ¿verdad? El único negrito es el hijo tuyo, dice, ¿verdad? Entonces algún negrito había pasado por ahí. Ya los hice reír. Es para que se despierte. Era rubio, mire, y de ojos hermosos, y bien parecido. ¿Con qué razón le tenían envidia? Hermano, cuando tú te arreglas, te haces un peinado ahí, hermano, ¿verdad? Como una catatúa. Te haces unos chongos diferentes, hermano, ¿verdad? Y te pones ahí ojos, ¿verdad? Azules, ojos celestes, aunque son falsos, pero son azules. Y, hermano, y comienzas a vestirte diferente.
a alguien le vas a caer mal, a alguien le vas a despertar la envidia, a alguien le vas a despertar la envidia, a alguien no le va a gustar. Y tú entras a la iglesia, ¿verdad? Porque quieres, hermano, agradar al Señor, que el Señor te vea. No tanto los hermanos, sino que el Señor. Y el Señor, hermano, hasta se emociona cuando te ve venir, pero le caes mal a los hermanos. Y el Señor dice: hoy sí se arregló mi hija para mí. ¿Verdad? Hermanos, hermanas, porque usted tiene que arreglarse para su marido, no para que el vecino la mire. Mire, la mujer que provocó a David, ¿a quién se le ocurre estarse bañando, verdad? Donde está la ventana, donde estaba la ventana del rey, en pelota. ¿A quién se le ocurre? A mí se me hace que esta mujer, hermano, ya tenía ciertos pensamientos. Algún día me va a ver el rey y lo voy a impresionar. Y sí, lo impresionó. Algún día lo voy a impresionar. Algún día va a estar ahí en la ventana y lo voy a impresionar. Y así fue. David un día, hermanos, no fue a la batalla, sino que se quedó en el palacio. Y hermano, y sale por la ventana. Y ese fue el momento que David quedó impresionado. Impresionado. Que de la impresión que tuvo, dijo: ¿de quién es mujer esta? Es esposa de tu mejor oficial. Y aquí que ya, tráiganmela, hermano, oiga, tráiganmela. Ya cuando dice, cuando ya dijo David, tráiganmela, hermano, ahí la cosa ya iba en serio. Es cuando tú le aceptas, ¿verdad?, una salidita a alguien. Hermana, fíjate, solo un cabecito, hermano, ahí en el Starbucks, mire, un cabecito ahí, acépteme un cabecito, hermano, pero ya después, hermano, le vas a estar aceptando otras cosas. Ay, Dios mío, no es de matrimonio. Pero hermano, era rubio, bien parecido. Y el Señor dijo: levántate. Eso quiere decir que Samuel estaba sentado. Levántate, úngele, porque ese es el primer ungimiento de David. Porque este es. Entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Por eso, hermano, es de vital importancia que nosotros seamos ungidos en medio de nuestros hermanos. Por eso no se valen los ungimientos secretos. Hermanita, fíjese que el Señor me reveló que usted tiene que venir a mi casa para ungirla. No se lo crea. Si alguien va a recibir revelación de parte de Dios, va a ser en medio de los hermanos. Y Dios dijo: en medio de sus hermanos. Pero mire, y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Entonces, hermano, el ungimiento de parte de Dios le abre la puerta ¿a quién? Al Espíritu Santo. Por eso es que muchos necesitan ser ungidos, porque ni eso han recibido, un ungimiento de parte del Señor. Porque cuando, hermano, alguien es ungido de parte del Señor, le abre la puerta dimensional al Espíritu Santo. Eso fue lo que le sucedió a David cuando el profeta lo ungió. Hermano, se abrió la puerta y el Espíritu del Señor descendió sobre David y nunca más se apartó de él.
David era el último. Y el nombre de David, su significado es amado. Por eso, hermanos, los amados de parte del Señor van a ser ungidos. ¿Cuántos amados del Señor hay acá? Para usted es la unción del aceite, para usted es la unción del Santo Espíritu, porque usted es el amado de Dios. Porque de tal manera nos amó Dios que nos dio a su Hijo Jesucristo para que Él muriera por nosotros. Entonces David significa amado. O favorito de Dios. Oiga lo que significa. Amado y favorito de Dios. Por eso tú eres el favorito de Dios. Habiendo tantos mejores que nosotros, pero nosotros somos los favoritos. ¿Por qué? Porque somos las niñas de sus ojos. Nosotros somos los escogidos. Nosotros somos los favorecidos. Los favoritos de Dios somos nosotros en Cristo Jesús el Señor. David, después que fue escogido por Dios y ungido por el profeta Samuel, a partir de aquel momento vino sobre David el Espíritu del Señor. Y el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor, convierte a David en una persona exitosa. En una persona exitosa. Fue el Espíritu Santo quien lo hizo una persona responsable en todas sus actividades. Oiga, no podemos tener éxito en Cristo Jesús, en el Evangelio, en lo que emprendamos en Dios, sin el Espíritu Santo. No se puede. No se puede tener éxito en el llamado que Dios hace si nosotros no recibimos el Espíritu Santo. Tarde que temprano nos vamos a cansar y nos vamos a aburrir. Por eso es que mucha gente deja de servir, porque lo está haciendo sin espíritu. Pero una vez, hermano, que lo ungen y lo llenan con el Espíritu Santo, hermano, para él es un deleite servir al Señor, servir a los hermanos. Pero si no recibe el Espíritu del Señor, tarde que temprano se va a aburrir, va a dejar el privilegio y va a dejar todo. No matter what, dice. No importa lo que sea. Si no tiene el Espíritu Santo, se va a cansar, porque lo va a estar haciendo con sus propias fuerzas. Con sus propias fuerzas, con su propia humanidad. Y este reino no es con nuestras propias fuerzas, ni con nuestra propia humanidad. Es por el Santo Espíritu de Dios. Por eso dice, no es con ejército, no es con espada, sino con su Santo Espíritu. Por eso David sabía que no podía reinar al pueblo si le quitaban el Espíritu. Por eso decía, no me quites tu Santo Espíritu. Yo sé que el tiempo se fue, pero esto está rico. ¿Me da un minuto más? ¿Cuántos dijeron amén? Son por lo menos 5 minutos más. Y el Espíritu Santo convierte a David en una persona exitosa. El Espíritu Santo quiere convertirte a ti en un cristiano, en un hijo de Dios exitoso. Que en todo lo que emprendas tengas éxito en Cristo Jesús, aleluya. Que todo lo que el Señor te permita emprender, tengas éxito. Y fue el Espíritu Santo quien hizo de David una persona responsable. Aquí voy a meter el cuchillo. ¿Por qué miramos gente irresponsable? Porque le falta llenura al Espíritu Santo. No podemos ser irresponsables, ni con el privilegio,
ni con el servicio a Dios, no podemos ser irresponsables. Porque eso es señal que no nos estamos llenando del Espíritu Santo. Y quizás lo estamos haciendo porque a nosotros nos gusta o porque me vean. Pero si lo hacemos por el Espíritu Santo, hermano, va a ser un deleite. Todo lo que tú emprendas en la obra de Dios va a ser un deleite, incluyendo la danza. Incluyendo la danza. Si la danza no es un deleite por el Espíritu Santo, la gente tarde que temprano se va a aburrir. Entonces, hermano, no podemos ser irresponsables, porque David desde ese momento fue una persona, es más, ya era responsable, pero el Espíritu Santo lo hizo más responsable en todas sus actividades. Y ahí me voy a quedar y seguimos el día de mañana. ¿Qué le parece? Porque viene lo mejor. Todavía vamos a seguir en el primer ungimiento y ya va a ver cuando lo ungen por segunda vez y cuando lo ungen por tercera vez. Por eso hay cosas que el Señor quiere establecer en nosotros en el primer ungimiento. Dios nos quiere hacer personas exitosas y personas responsables, porque eso trae la primera unción: éxito y responsabilidad en todo lo que nosotros hagamos. Amén. Amén y amén. Póngase de pie. Si cantamos ese canto, ¿cómo podré pagar tanto favor? ¿Cuántos han recibido el favor de Dios? Estamos aquí porque el Señor nos ha favorecido, nos ha dado su Santo Espíritu para que nosotros seamos personas exitosas y seamos responsables en todas las actividades que emprendamos en el Señor. Y ahí vamos a ir enseñando dónde está eso. 1 Samuel 16, 18 en adelante. Ahí está. Como David, hermano, era un hombre responsable, pero no pudo llegar a ese nivel de responsabilidad sin antes ser lleno del Espíritu Santo. Por eso Dios quiere llenar a su pueblo. Quiere llenar a su pueblo de su Santo Espíritu para hacerlo exitoso, aún en las cosas pequeñas. Aún en las cosas pequeñas Dios quiere darte éxito. Dios quiere darte éxito como esposa. Dios quiere darte éxito como esposo. Dios quiere darte éxito como padre. Dios quiere darte éxito como madre. Dios quiere darte éxito. Pero solo podemos lograr si nos llenamos del Espíritu Santo. En cosas pequeñas Dios nos quiere dar éxito. Aleluya. Aún en negocios, por muy pequeños que parezcan, Dios también nos quiere dar éxito. Pero no lo podemos lograr si no somos llenos del Espíritu Santo del Padre. Padre, en el nombre de Jesús, tú nos has enseñado a través de tu palabra que no fuimos nosotros los que te escogimos a ti, sino tú nos escogiste a nosotros. Porque tu palabra dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Pero nosotros creemos, Señor, y así lo recibimos, que nosotros somos los escogidos desde antes de la fundación del mundo, para heredar esta salvación gloriosa que Jesucristo, tu Hijo amado, ganó en la cruz del Calvario. Tú nos escogiste en Cristo para ser santos y sin mancha delante de tu presencia, Señor. Y de antemano ya fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús, tu Hijo amado.
Gracias, Padre, porque nos escogiste, habiendo mejores que nosotros, más sabios, más inteligentes, más estudiosos. Oh, bendito Dios. Bendito Dios, pero a ti te plació escogernos a nosotros. Siendo lo peor del mundo, Señor, eso escogiste tú, para hacer de nosotros una nación santa, pueblo adquirido por Dios, para proclamar las grandezas y las maravillas de ti, maravilloso Dios. Ayúdanos, Padre, a servirte con gozo, con alegría. Ayúdanos a hacer todas las cosas con deleite, Señor. Aún el congregarnos tiene que ser un deleite para nosotros, porque venimos a adorar y a bendecir y a glorificar tu santo nombre. Venimos a comer, venimos a beber, venimos a escuchar, Señor, tus instrucciones, a escuchar, Señor, tu voz, a escuchar tu palabra. Que sea un deleite para nosotros, oh Dios. Pero solo podemos lograr a través de tu Santo Espíritu. Si tú nos llenas, oh Dios, de tu Santo Espíritu, seremos hombres y mujeres victoriosos. Seremos hombres y mujeres exitosos. En el nombre poderoso de Jesús. Nos vas a dar éxito contra nuestros adversarios. Nos vas a dar éxito contra nuestros enemigos. En el nombre poderoso de Jesús. Llénanos, Padre, de tu Santo Espíritu. Llénanos de tu Santo Espíritu, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Llena este pueblo, Señor, de sabiduría, de inteligencia, de conocimiento, a través de tu Santo Espíritu. Que los dones fluyan, Señor, a través de tu Santo Espíritu. En el nombre poderoso de Jesús. Oh, ¿cómo podré pagar tanto favor? Dilo. Nunca podré, Aleluya, pagarte lo que soy. gracias, Señor. Pues antes mi vida un lamento era, hoy es una nueva canción que vengo a entonar
incluyendo la música, porque Dios le dio éxito a David en la música. Lo hizo diestro en tocar, hermano, esa arpa, ¿verdad? Lo hizo, hermano, un hombre que sabía, hermano, cómo tocar el corazón de Dios a través de la música, del instrumento, ¿verdad? Y cómo ayudó al rey. Lo ayudó para calmar, ¿verdad? Su problema, para calmar el infierno que estaba viviendo el rey a través de los demonios y los espíritus inmundos. Entonces el Espíritu Santo capacitó a David, aún en la música, en los instrumentos. Y eso es lo que necesitamos nosotros como músicos, ser llenos del Espíritu Santo para ser capacitados, aleluya, y ayudar a aquellos hermanos nuestros que quizás, ¿verdad?, están emproblemados, así como estaba el rey Saúl. Y eso solo puede hacer el bendito Espíritu Santo. Amén. Sin el Espíritu Santo no avanzamos, pero si el Espíritu Santo nos llena, avanzaremos y tendremos éxito en Cristo Jesús el Señor. ¿Cuántos lo creen? Amén. Hasta vamos a cantar mejor. Hasta voces angelicales van a salir si nos llenamos del Espíritu Santo. Pero si nos vaciamos del Espíritu Santo, los gallos, hermanos, van a estar presentes. Los gallos van a estar cantando. Pero Dios quiere, hermanos, darnos éxito aún en el canto. Pero necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Padre, muchas gracias. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por tu palabra.